2018. La portavoz socialista Purificación Causapié presenta la propuesta de ordenanza en el Ayuntamiento Municipal contra la prostitución y la explotación sexual desde una perspectiva abolicionista bajo el lema Madrid sin prostitución. La portavoz declara que mientras siga existiendo la prostitución habrá desigualdad y que esta es violencia de género, esclavismo, marginación y sexismo, y justifica esta ordenanza con que la dignidad humana, la libertad y la no discriminación son derechos que hay que proteger. ¿En qué consiste esta ordenanza? Pues se basa principalmente en 4 ejes. En primer lugar, en la defensa y el apoyo a las víctimas. En segundo lugar, las sanciones a consumidores y proxenetas, que oscilarían entre los 500 y 3.000 euros y que afectarían para aquellos servicios de trabajo sexual que se diesen en espacios públicos, pero también en locales privados. La retirada de publicidad que incite a la prostitución por entenderse sexista y, por último, el desarrollo de campañas de sensibilización y concienciación sobre este tema. Sin embargo, hoy vamos a comentar algunos puntos de informes que se elaboraron en respuesta a la propuesta de esta ordenanza y que comentarían algunas dificultades que tiene esta ordenanza en específico para llevarse a cabo, pero también puntos en contra de la postura abolicionista del trabajo sexual. Así que quédate hasta el final del vídeo para conocer cuáles son estos puntos y algunos de los motivos por los que esta ordenanza terminó por no llevarse a cabo. En primer lugar, encontramos un informe de asesoría jurídica sobre la norma, la cual comienza destacando que la libertad sexual nace del artículo 17 de la Constitución y debe de ser respetado en todas las normativas, también aquellas que hablan de prostitución. En segundo lugar, también se aborda el polémico término de explotación sexual, y este informe concreta que explotación sexual es un término que no tiene definición jurídica ni a nivel español, ni a nivel europeo y ni siquiera a nivel internacional. Y es que el término de explotación sexual resulta ciertamente ambiguo y no hace referencia específicamente a un tipo penal concreto, sino que se asocia normalmente al delito de trata. Es esta expresión que solemos escuchar de trata con fines de explotación sexual, pero que a nivel técnico no significa algo en exclusivo el tema de la explotación sexual. Es un término genérico con connotaciones muy negativas y que nos indica que la explotación laboral que está sufriendo la persona víctima de trata en alguno de esos casos tiene relación con algunas prácticas sexuales. Pero vaya, lo que vendría a ser explotación laboral, pero específicamente en el trabajo de tipo sexual. Otro de los problemas que presentan las leyes abolicionistas es responder a la siguiente pregunta: ¿cómo puedes distinguir que ha habido o va a haber un intercambio económico en algo tan íntimo como una relación sexual? La propuesta de ordenanza que aquí estamos comentando, la de 2018 en Madrid, trataba de dar respuesta a esta pregunta a través de la siguiente frase: se considerará que ha existido pago o retribución cuando se haya observado el intercambio o cuando se observen circunstancias que indiquen al agente de la autoridad que ha mediado dicha transacción. Dentro de un informe que realizó la propia policía, demandaban el conocer cuáles son estas circunstancias que podían hacer sospechar al agente de policía que podía haber un intercambio económico, porque la expresión de cuando se observen circunstancias que así se lo indiquen al agente de la autoridad es cuanto menos ambigua. Pero es que esta afirmación no tiene solo este problema asociado. Ya no es solo que sea difícil distinguir cuándo ha habido intercambio económico de cuándo no, sino que además se basa en la presunción de culpabilidad. Es decir, que se da por hecho que ha habido un pago sin necesidad de tener pruebas para demostrar, porque como decíamos, es muy complicado demostrar si ha habido un pago o no. Y si lo entendemos desde esta perspectiva, esto iría en contra de principios básicos del derecho como la presunción de inocencia. Ese principio de las sociedades de derecho por el cual solamente se te puede condenar como culpable de un delito si hay pruebas suficientes de que tú has cometido dicho delito. Y sin embargo, con el planteamiento que tiene esta normativa y otras de corte abolicionista que siguen esta misma línea, es el propio acusado quien tiene que demostrar que no pagó por esa relación sexual. ¿Cómo demuestras tú que no has hecho algo? Además de que dota de mucho poder discrecional a los agentes de la autoridad. La propuesta de ordenanza también plantea que esta prohibición de solicitud o negociación de servicios sexuales a cambio de dinero aplique para espacios públicos, pero también privados, a lo que el informe policial responde que si ya es complicado detectar cuándo se están dando estas conductas tan íntimas, el plantear que esto se pueda realizar dentro de espacios privados puede chocar con la vulnerabilidad al domicilio y los espacios privados, y que para poder entrar en dichos espacios privados puede llegar a necesitarse la autorización expresa del titular del domicilio. Así que esto, aunque suene muy bonito en la teoría, a nivel práctico supone muchas problemáticas. Dentro de la ordenanza también se entendía que si se prohibía el intercambio de servicios sexuales por dinero, también se debía de involucrar al resto de ciudadanos para denunciar cuando esto se diese. Es decir, que si algún ciudadano es conocedor de que se está dando prostitución, debería de estar obligado a notificar a las autoridades de que esto está ocurriendo. Pero como responden desde la asesoría jurídica, solamente es útil a nivel práctico si la denuncia y la colaboración ciudadana se obligan bajo amenaza de castigo o sanción por incumplirse. Es decir, tú puedes pedirle a la gente que denuncie, pero solo se le puede obligar a la gente a que denuncie estas situaciones si por no hacerlo recibe algún castigo. Los ciudadanos tendrían un derecho a poder promover una acción investigadora de un caso de prostitución si así lo consideran. Otra gran dificultad que señalan desde el informe policial sobre esta ordenanza es que se requiere a los agentes de la autoridad que aquellas personas que estén en situación grave
o urgente sean llevadas a los servicios que necesitan, pero en ningún momento especifican qué significa grave o urgente, ya que utilizan la siguiente frase: se entenderá que concurren circunstancias de gravedad urgentes cuando se haya producido daño a las personas en situación de prostitución o explotación sexual o exista riesgo evidente de que pueda producirse. Esta definición tan ambigua y abierta podría provocar dudas a los agentes a la hora de intervenir, y también nos deja entrever que desde la propia ordenanza entienden que puede haber casos en los que no haya daño ni riesgo de daño dentro de la prostitución. Y ojo, no me estoy quejando de que se le ofrezcan recursos a aquellas personas que se encuentran en situaciones de daño y de sufrimiento, pero ¿qué pasa con aquellas personas que no entran en la categoría de gravedad urgente? Aquellas personas que están ejerciendo ese trabajo y no enfrentan ningún daño ni ningún riesgo de daño. Hay un punto muy curioso sobre esta ordenanza, y es que obliga a los agentes de la autoridad a elevar un informe a los servicios municipales siempre que se encuentren una situación de explotación sexual, pero solo en ciertas circunstancias están obligados a presentar un informe a la autoridad policial y judicial para perseguir el delito de explotación sexual. Ciertas circunstancias que, una vez más, no quedan concretadas. Y, oh sorpresa, actualmente los agentes de policía ya están obligados a proceder penalmente ante todo caso de explotación sexual que encuentren en base al Código Penal en su artículo 167. Es decir, que esta ordenanza buscaba que incluso fuese más laxa la persecución penal de la explotación sexual. Y esto no es que se dé de forma casual, es una consecuencia inminente de confundir prostitución con explotación, puesto que al ser fenómenos muy diferentes, las definiciones empiezan a tomar un tinte muy ambiguo. Y claro, todo empieza a depender de las circunstancias. La ordenanza realiza un cierto esfuerzo para aclarar que en ningún caso se sancionará a la persona que ofrece servicios sexuales. Sin embargo, actualmente ya hay una ley orgánica que permite que se sancionen a los trabajadores sexuales siempre y cuando sus servicios se den en ciertas circunstancias, por lo que una ordenanza de este tipo no podría asegurar que los trabajadores sexuales no fuesen penados por ofrecer servicios sexuales. Diversos partidos políticos también presentaron algunas dudas para ser resueltas por la asesoría jurídica sobre esta ordenanza, como es el caso del Partido Popular, que realiza una pregunta muy clara: ¿es la prostitución ilegal en el derecho español? Y la respuesta resulta también muy clara: nuestro ordenamiento no tipifica, no castiga el propio acto en sí, sino su explotación por parte de un tercero. No se trata de un ilícito penal, no es ilícito el ejercicio libre y voluntario de la prostitución de personas mayores de edad y no incapaces. Además, aclara que la Constitución no prohíbe la prostitución, pero tampoco impide que en un futuro pueda ser prohibida ni obliga a que sea reconocida jurídicamente. Es decir, establece un marco muy amplio para que diferentes leyes puedan concretar la situación legal del trabajo sexual. Hay un punto que me ha llamado la atención, y es que en cierto momento del texto de la ordenanza aparece la siguiente frase: promuevan el consumo de prostitución u otras formas de explotación sexual. Sin embargo, en el informe se concluye que de esta frase no se puede derivar que se esté tratando de sinónimos. Por algún extraño motivo, cuando en mi opinión, si menciona otras formas de explotación sexual, es porque entiende que la prostitución es una forma de explotación sexual. En fin, simplemente un pequeño apunte que me ha llamado la atención. Sobre el tema de la prohibición de la promoción de la prostitución, resulta muy curioso que hoy en día estén perseguidas diferentes formas de publicidad de trabajo sexual, puesto que el orden lógico sería prohibir una actividad y entonces sí que podrías prohibir la publicidad o promoción de dicha actividad, pero no porque haya algo intrínsecamente malo en la publicidad en sí misma, sino porque se publicitan actos ilícitos. En el caso de la prostitución y el trabajo sexual, como pasa por ejemplo en esta ordenanza, se busca perseguir la publicidad específicamente porque se entiende que es ilícita en sí misma al ser sexista o discriminatoria, y se hace realmente mucho hincapié en buscar la prohibición de toda publicidad de trabajo sexual. Pero al final, la perspectiva del sexismo, de la discriminación, procede más de un marco de interpretación personal de la publicidad en sí misma que este sea el objetivo de la propia publicidad. Medio año después, se le vuelven a plantear diferentes dudas a la asesoría jurídica con respecto a esta ordenanza. Y es que muchas de estas dudas ya habían sido resueltas en los informes que envió la misma asesoría jurídica, pero también salen algunos detalles y matices interesantes a comentar, como por ejemplo que se repiten en la necesidad de concretar al máximo posible cuando hablamos de sanciones y de legalidad. Como tiene declarado el Tribunal Constitucional, ese acto de concreción debe ser razonablemente factible en virtud de criterios lógicos, técnicos o de experiencia y que permitan prever con suficiente seguridad la naturaleza y las características esenciales de las conductas constitutivas de la infracción tipificada. Es decir, que dentro de lo posible se concrete al máximo. Cuestión que, como hemos visto en esta ordenanza y en otras que buscan la prohibición de la prostitución, es difícilmente alcanzable si utilizamos términos como explotación sexual o metemos en el mismo saco la prostitución voluntaria o aquella que es obligada. Y por último, comentar también algunos puntos del informe llevado a cabo por la Dirección General de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género con respecto a esta ordenanza. Informe en el que se mostraba una preocupación con respecto a las víctimas, en las que, puesto que si se empieza a perseguir la actividad que realizan, aquellas mujeres en situación de trata podrían empezar a sentir mayor desconfianza hacia las instituciones y en específico hacia la policía y
los agentes de seguridad. En contextos de prostitución, cuando las fuerzas policiales son percibidas no como agentes protectores, sino como posibles agentes sancionadores, aunque sea indirectamente, la confianza de las mujeres disminuye y la impunidad de los abusos de los que son objeto puede aumentar. Es decir, que existiría una preocupación grande de que si se implementan estas medidas de corte abolicionista, resulte más difícil identificar víctimas de trata y acceder a ellas, ya que estas podrían huir a espacios más inaccesibles y más marginales, aumentando así el control por parte de los tratantes sobre estas personas, y además las personas en prostitución se verían más expuestas a todo tipo de abusos, puesto que se carecería de la seguridad jurídica y protección ya no solo para víctimas de trata, sino para cualquier persona que esté en trabajo sexual y sufra cualquier tipo de abuso, como puede ser una agresión sexual, pero también un robo, unas amenazas, etc. Por otro lado, en este informe también se hace hincapié de la importancia que tienen estas medidas en el aumento de estigma social que enfrentan las personas que se dedican a la prostitución. Y en concreto señalan a la propuesta de denuncia y colaboración ciudadana que proponen en esta ordenanza por el posible impacto negativo que tendría sobre las personas que ejercen prostitución al ser observadas, juzgadas y señaladas por el resto de ciudadanos. Y ojo que este estigma no solo afecta a aquellas personas que ejercen de forma voluntaria, sino también a aquellas personas que están en situación de prostitución forzosa, de trata o similar. Y este estigma puede suponer una carga y una dificultad a la hora de salir de estos entornos. A modo de resumen, concluyen lo siguiente: la persecución y sanción de las conductas descritas en la proposición de ordenanza podría generar revictimización y dificultades añadidas a la detección de víctimas de trata y hacer más difícil el trabajo para la protección de los derechos humanos de las mujeres en contextos de prostitución. Un instrumento con carácter sancionador como la proposición de la ordenanza que se analiza podría desvirtuar y entorpecer el vínculo necesario de confianza entre las mujeres y los recursos de detección, atención integral y protección. Por todo lo expuesto, una ordenanza municipal sancionadora no se considera el instrumento adecuado para reducir la demanda de prostitución, puesto que no puede diferenciar ni evitar que su aplicación afecte, aunque sea indirectamente, a las víctimas de trata, que deberían ser protegidas y amparadas por todos los instrumentos normativos, incluidos los de ámbito local. Asimismo, respecto a las mujeres en contextos de prostitución, existen dudas de que la ordenanza propuesta no vaya a incidir en las dinámicas descritas, como empeoramiento de condiciones, aislamiento, pérdida de confianza y estigmatización. En resumen, muchas de las características y puntos que hemos abordado en este vídeo son aplicables a otras ordenanzas y leyes sancionadoras, prohibicionistas o abolicionistas de la prostitución. Leyes y normativas que muchas veces caen en la ambigüedad, resultan de muy difícil aplicación y para solucionar las dificultades prácticas en ocasiones incluso caen en partir de una presunción de culpabilidad, dificultan la detección de víctimas de trata y empeoran la calidad de vida y los entornos laborales de aquellas personas que ejercen de forma libre y voluntaria. Y es que recordemos que las actividades de explotación, lucro ilícito, obligación a ejercer, aprovechamiento de ciertas situaciones y otras formas de obligación o limitación de la libertad para ejercer el trabajo sexual ya están tipificadas por nuestro Código Penal y ya son perseguidas. Y aquellas normativas que buscan sancionar y perseguir el ejercicio del trabajo sexual en sí mismo, en muchas ocasiones terminan por perjudicar a aquellas personas a las que quieren ayudar.